ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia y actualmente es estudiante de doctorado del Instituto Helmholtz en Berlín, en Alemania. Él ya les va a contar pues toda la historia, pero desde muy joven se ha inclinado bastante por este tema de las energías renovables. Yo lo quería traer como para que desde su experiencia como estudiante, como una persona muy curiosa, pues les compartiera todo ese camino que ha recorrido en este entorno académico. Entonces, Manuel, bienvenido, muchísimas gracias por estarnos acá acompañando, es un honor volverte a ver, volvernos a encontrar. Listo, te escuchamos. Bueno, otra cosita antes de empezar, les voy a pasar una lista de asistencia. Les voy a pasar una lista de asistencia para los que nos están acompañando acá en el auditorio de forma presencial y también para los que nos están acompañando por Teams, les voy a pasar un documento en Forms para que lo diligencien para pues, poder llevar registro de la asistencia. Listo, Manuel, bienvenido de adelante. No me escucho nada. Okay, pero yo creo que, ok. Manu, tienes el micrófono apagado. Un segundito. ¿Me escuchan? Sí. Pero yo no los escucho. Yo creo que el auditorio está silenciado. Sí, aparece silenciado. ¿No? Ok, pero ustedes me escuchan. Ahí te estoy viendo a ti. Sí, sí. Ok, tampoco te escucho, pero bueno, si quieres voy a empezar y ya vamos viendo también para ahorita para las preguntas. Entonces, de pronto la cámara se puede voltear para ver al auditorio. Claro que sí. Sería ideal, qué pena hay problemas logísticos. No sé si tienes de pronto tú problemas con el audio, acá tenemos todo listo. Ok, súper. Es decir, bueno, empecemos entonces. Yo estoy viendo la gente en el auditorio. Perfecto. Entonces, no siendo más, agradezco por la invitación. Gracias por estar acá presente. El día de hoy la idea es entregarle unos pocos mensajes de qué es esto de la transición energética, ¿cierto? Cuando estamos hablando de las nuevas energías, qué es lo que nos estamos mencionando, qué es este reto que tenemos, algunas de las soluciones que estamos planteando y un poco de mi historia también, de cómo hice para llegar acá a estas tierras alemanas. Entonces, lo primero con lo que quiero comenzar es, creo que todos hemos escuchado más recientemente la transición energética, necesitamos mejores formas de energía y es un tema cada vez más común, pero quiero enfatizar en esta primera sección de la presentación por qué esto es tan importante, ¿cierto? Por qué es uno de los mayores retos de la humanidad y por qué necesitamos que todos como seres humanos nos unamos en esta causa y ustedes que están en el programa de ingeniería ambiental o en toda la sociedad en la que estamos, brinden el mejor apoyo pues para este reto. Entonces, lo primero es que emitimos mucho, ¿cierto? Acá, discúlpame un segundito, voy a poner el puntero.
Entonces, si vemos este gráfico a la izquierda, básicamente son los diferentes escenarios que tenemos en el cambio climático. Entonces, estamos por acá, 2020, y acá es el panorama 2100. Resulta que si seguimos con las políticas que tenemos en hasta el momento de manera global, vamos a seguir esa trayectoria de 2.8 grados. ¿Qué se refiere a esto? Que a 2100, ¿cierto? La temperatura del medio ambiente va a subir 2.8 grados respecto a lo que teníamos en la etapa preindustrial, ¿cierto? Ya al momento es claro la influencia del ser humano en el cambio climático. Ahora es qué podemos predecir para el futuro. Si no tomamos las acciones ahora, si no nos unimos a este riesgo ahora, la temperatura en 100 años va a subir 2.8 grados. Y eso puede sonar muy poquito, pero en realidad es muy, muy grave. Y acá es lo que presento en el gráfico de la derecha, que son las diferentes cosas que vamos a tener si seguimos a este ritmo incremental pues, de la temperatura. Entonces, por ejemplo, sistemas únicos amenazados, eventos climáticos extremos, eventos singulares de gran escala cada vez van a ser mucho, mucho más frecuentes. Y ustedes lo pueden estar viviendo. Cada vez que prendemos las noticias vemos una nueva inundación, vemos un huracán que es más fuerte, huracanes que están por fuera de temporada, etc. Entonces estos eventos van a ser cada vez más frecuentes. Y si vemos este gráfico un poco en detalle, vemos que ya estamos en la línea amarilla, ya estamos en esta zona amarilla. De aquí en adelante cada vez las cosas van a ser peores. Entonces tenemos que ser conscientes de esta situación en la que estamos para también poder tomar medidas de cómo podemos mitigar estos impactos. Y si vemos acá también qué es lo que nos va a pasar a nuestro ambiente. Entonces los corales, por ejemplo, hay un gran riesgo de extinción, la pesca se va a ver muy afectada, van a haber inundaciones en las zonas costeras, etc. Entonces tenemos que ser conscientes de que emitimos muchos y estas consecuencias son catastróficas y van a ser cada vez más recurrentes. Acá traigo un ejemplo de, por ejemplo, qué sería la costa colombiana en unos años, en más o menos 2050, 2070. Si vemos, si estamos en el mejor de los escenarios, que es incrementar 1.5 grados, podemos ver la zona azul corresponde a las zonas de la costa colombiana que van a estar por debajo del mar cuando en unos cuantos años. Es decir, lo que es el Golfo de Urabá y todo el cauce del Atrato se va a ver inundado en los próximos años consecuencia del cambio climático. Y si seguimos aún más, podemos ver que tenemos inundaciones hasta Cereté, incluso puede llegar hasta Montería. Y si vemos el resto del territorio, el resto del mundo, es una consecuencia clara. Entonces, es muy importante que conozcamos estos riesgos y que esto va a pasar para que empecemos a tomar medidas al respecto. Entonces, esa es la primera parte. Lo segundo, las fuentes de emisión son diversas y esenciales. Porque siempre que hablamos de energía, sí, contaminamos mucho porque la gente está usando muchos carros, ¿cierto? Pero no es la única fuente de energía. Podemos ver que transporte corresponde solamente al 16%. Tenemos la industria que consume mucha energía, tenemos los edificios, el celular cuando lo conectamos, pero también tenemos la parte de consumo, los cultivos, y todo eso tiene un impacto en las fuentes de CO2 equivalentes, que vienen siendo todas las emisiones de gases invernaderos que producimos. Sin embargo, si nos concentramos en energía, es decir, esta fuente que nos da el poder para movernos o realizar algún trabajo, corresponde al 73.2% de todas las emisiones. Entonces es claro que si queremos cortar las emisiones de CO2, tenemos que enfocarnos a las emisiones en la energía y cómo diversificar esa energía. Pero también tenemos que ver que es muy diverso, ¿cierto? Tenemos desde la producción del acero, tenemos otras industrias, la comida, tenemos el transporte, pero el transporte no es solamente el carro que ustedes utilizan, sino la tractomula para llevar la carga, los aviones para movernos de una ciudad a otra, etc.
Y también tenemos diferentes otras formas de energía que son las que nos permiten tener la sociedad moderna andando como la que tenemos en este momento. Entonces, segundo punto importante en esta transición, la energía es diversa y eso hace que sea muy complicado también de atacar, porque mientras más diversa también se necesitan mucho más perspectivas para cubrirla. El tercer punto es que las transiciones energéticas toman tiempo. Eso es lo que nosotros hemos vivido como humanidad en los últimos 200, 300 años, que es cuando empezó la revolución industrial. Antes de eso solamente quemábamos biomasa, los árboles, etcétera, o nos movíamos a partir de animales, ¿cierto? Caballos, bueyes, etcétera. Pero fue en 1800 cuando empezó la revolución industrial que empezamos a cambiar quemar los bosques por quemar carbón, ¿cierto? Y nos demoramos 55 años, más o menos hasta acá, para solamente reemplazar el 50% de la producción, ¿cierto? Hasta 1900, más de la mitad de la energía que producíamos era a partir de la biomasa, es decir, quemando bosques, etc. De ahí descubrimos la gasolina, ¿cierto? Por allá en los 1900. Y nos demoramos unos 60 años para reemplazar el carbón, por lo menos en un 60% respecto al carbón, ¿cierto? Entonces, la gasolina, como la conocemos ahora, perdona, acá me están diciendo en el chat que no se logra ver nada. No sé si... No, nosotros estamos observando la charla. Ok, que sí le ven. Ok, perfecto. Son temas particulares. Entonces, la segunda transición energética que conocemos fue cuando pasamos del carbón a la gasolina. Y eso se demoró 60 años. Y apenas en 1980 o empezando este siglo, estamos haciendo la transición hacia el gas, ¿cierto? Entonces, la tercera transición energética que le estábamos apostando era el gas. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuando cuando se estaba lanzando el Metro Plus, la novedad es que era con gas y era menos emisiones, etc. Ahora nos hemos dado cuenta de que ninguna de esas opciones es lo que es y nos tenemos que mover a energías renovables. Pero como podemos ver, todas estas formas de transición energética se demoraron más de 60 años. Y nosotros queremos hacer la misma transición en menos de 20 años, ¿cierto? Porque tenemos que cortar todas las emisiones de aquí a 2050. Entonces, pueden ver la dimensión de este problema y también la escala de la cual tenemos que preocuparnos en el momento. Y lo más grave, o no lo más grave, pero también lo que es bastante interesante, es que la tecnología que nos va a llevar a la transición energética todavía no está desarrollada. Estamos yendo a una guerra en la cual no conocemos las armas que vamos a usar, ¿cierto? Hay unas tecnologías que son maduras, que es lo que conocemos como, por ejemplo, las hidroeléctricas, las plantas nucleares, etcétera. Pero también hay tecnologías que están apenas en la incorporación del mercado. Ya podemos decir que las celdas solares ya son una tecnología más madura, pero es algo que debe estar evolucionando en el momento. Tecnologías que conocemos que funcionan, pero no sabemos cómo funcionan en el mercado, cómo hacerlas rentables. O tecnologías que ni siquiera han existido y apenas están en las fases del laboratorio. Entonces, para la decarbonización del mundo, vamos a necesitar cosas que todavía no existen y que precisamente es tan importante que tengamos gente que se interese por ese tema y que vaya a buscar cómo será el futuro en unos cuantos años para que podamos hacer que estas dinámicas sean sostenibles. Porque si no tenemos el personal humano para solventar todo este nuevo conocimiento y nuestras nuevas cosas que se están implementando, la solución del cambio climático no va a ser posible y por ende la existencia del ser humano. Es algo grave, pero es lo que conlleva este gran reto tecnológico. Y a eso voy con este último punto. El quinto punto es que toda la humanidad se tiene que unir al mismo objetivo. Ya nos unimos
a saber que somos los responsables del cambio climático, ahora nos tenemos que unir a trabajar en conjunto para llegar a que estas políticas se adapten. Entonces, el gobierno tiene que dar un espacio donde estas políticas se puedan desarrollar. Los inversionistas tienen que fomentar la inversión en esta transición energética, las empresas desarrollar tecnología, las universidades ayudar a la formación del personal humano y además contribuir a la ciencia y la investigación. Y por último, las personas son los más importantes porque son el motor para que todo esto se conecte y pueda seguir. Entonces es una motivación. Campos como la ingeniería ambiental son fundamentales y eso es lo que vamos a ver en toda la presentación, porque de el futuro profesional de ustedes depende que todo esto hile y que todo esto continúe para la mejor manera, ¿cierto? Entonces tenemos una sinergia entre la energía, la economía, la sociedad y el planeta, y todo eso tiene que estar hilado para permitir que este reto energético lo podamos cumplir en las escalas que necesitamos, ¿cierto? Entonces, dicho esto, dicho el problemón en el cual estamos, la idea es, vamos a hablar entonces cuál es la visión global, ¿cierto? A 2050. Entonces, para eso hay 5 pilares tecnológicos, que ya los vamos a ver un momentico, pero acá quería mostrarles esta estructura. Básicamente, el futuro que nos viene es un futuro muy diverso, donde ya no es la hidroeléctrica que genera la energía, que va a mi casa y con mi casa conecto el celular, sino que va a haber muchas fuentes alimentándose el sistema, ¿cierto? Vamos a tener paneles solares, vamos a tener turbinas eólicas, fuentes nucleares, no en Colombia, pero en Europa, por ejemplo, y todo eso va a estar en una sinergia continua que nos va a permitir capturar el CO2, usarlo y además poder seguir generando energía para sistemas complicados como lo puede ser la aviación, la construcción o, por ejemplo, hospitales que no podemos darnos el lujo de que se queden sin energía, ¿cierto? Entonces, es una red muy complicada que precisamente necesitamos desarrollar las herramientas para poder implementarlo. Entonces, ¿cuáles son los 6 pilares de la transición energética? Esto no me lo inventé yo, esto es de un consorcio que es la Organización Internacional de Energías Renovables, la IRENA, y se tiene planteado que para el 2050 vamos a descarbonizar el 90% del sistema energético, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos 6 pilares. El primero, vamos a empezar por acá, hidrógeno, ¿cierto? Después, electrificación. Las cosas que utilizan combustibles, utilizarlo con electricidad, claramente. Eficiencia energética, ¿qué también usamos las cosas? Energías renovables, claramente, y captura de CO2, ¿cierto? Estos son los puntos más claros de la transición energética y vamos a ir uno a uno viendo las consecuencias y algunos avances que se tienen. Empecemos por el hidrógeno, ¿cierto? Levanten la mano quien ha escuchado el hidrógeno en la parte de la transición energética. Yo lo estoy viendo en la audiencia. ¿Nadie? 1, 2, ninguno. Ok. Entonces, el hidrógeno, ¿qué es el hidrógeno, cierto? Si nosotros hablamos del agua, tenemos H2O, ¿cierto? Esa H, el hidrógeno, ¿cierto? Corresponde a una fuente muy, muy grande de energía y además la fuente más fácil que tenemos, ¿cierto? Para alimentar el sistema energético. ¿Y cómo producimos el hidrógeno? ¿Cierto? El hidrógeno, la fuente principal que lo vamos a coger es del agua. Entonces, cuando cogemos el agua y la separamos en hidrógeno y oxígeno, este hidrógeno lo podemos usar para diferentes propósitos. El primero, lo podemos utilizar para transporte. Hay vehículos que pueden usar, en vez de gasolina, hidrógeno como su combustible, ¿cierto? Imagínense que ustedes van a la bomba de gasolina y recargan el vehículo con hidrógeno. Ese sería uno de los panoramas. Segundo, los aviones. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? Es muy, muy ligero y puede almacenar mucha energía respecto a su peso, ¿cierto?
Entonces, sistemas que necesitan ser muy livianos, por ejemplo los aviones, o sistemas que son muy grandes, como los barcos, pueden utilizar este combustible fácilmente y no es tan fácil suplir esa demanda, por ejemplo, con baterías. Otro de los procesos más importantes en la industria, que nosotros en el día a día lo omitimos, pero la industria genera muchísimas emisiones de dióxido de carbono y es muy difícil simplemente cortar esas emisiones. Entonces, el hidrógeno permite facilitar muchos procesos industriales por los cuales reducir esos consumos energéticos. Adicionalmente, el hidrógeno es un bloque fundamental para la industria química que conocemos. Los plásticos, los combustibles, casi que todo lo que nos rodea utiliza hidrógeno en cierto punto. Entonces, si somos capaces de producir ese hidrógeno de una manera renovable, va a ser una de las grandes logros de la humanidad que nos va a permitir a este futuro renovable. Y finalmente, vamos a tener que podemos utilizar este combustible tal como lo utilizamos como la gasolina, ¿cierto? Simplemente lo quemamos y podemos utilizarlo como fuente de calor o simplemente para mover una turbina como fuente de energía. Entonces, lo que quiero mostrar en este punto es la versatilidad del hidrógeno y por qué representa una vertiente tecnológica tan importante en este futuro de la transición energética. El segundo punto es la electricidad, ¿cierto? Los vehículos eléctricos cada vez son más comunes entre nosotros. De hecho, Colombia, no sé si lo saben, es el país líder en venta de vehículos eléctricos en toda Latinoamérica. Entonces es una realidad y se están volviendo cada vez más rentables y se tiene la infraestructura necesaria para implementar los vehículos eléctricos. Pero todavía no es suficiente. Para poder llegar a este límite necesitamos mucho más electrificación del sector transporte. Y hay otro sistema que es bastante interesante, que son las bombas de calor, que es básicamente utilizar la tierra para ayudar a los procesos térmicos, ¿cierto? De enfriar o calentar, por ejemplo, residencias o también industria. Entonces, algo muy importante es cómo vamos a hacer para lo que usamos con combustible, por ejemplo, los carros, cómo lo cambiamos a electricidad. Eso es uno de los grandes retos que implica también muchísimos retos tecnológicos. Y además, hay algo bastante importante, es que a medida que vamos a electrificar, la demanda va a incrementar. Entonces necesitamos más fuentes de generación de energía y a eso vamos en los siguientes puntos. Acá hay un gráfico que me gustó mucho, que es básicamente cuál es la escala, ¿cierto? Tenemos escalas pequeñas, por ejemplo, la calefacción residencial, no es tan común en Colombia, pero también tenemos los vehículos urbanos, los trenes, etc. Y cuando vamos yendo más a una escala mucho más grande, ya es más difícil solventarlo solamente con electricidad. Y ahí es donde el hidrógeno empieza a tener una importancia muy grande. Entonces vamos a tener a una escala pequeña electricidad, pero cuando nos movamos a una escala más grande, vamos a estar usando el hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, ya vamos en los dos primeros pilares, el hidrógeno, segundo, electrificación, y el tercero viene siendo la eficiencia energética. ¿Qué nos dice la eficiencia energética? Que todo lo que estamos haciendo hay que hacerlo mejor y así no consume tanto. Y es una de las grandes cosas que podemos hacer ahorita, que son más económicas y que tienen uno de los mayores impactos. Por ejemplo, si tenemos una casa en un clima frío y la aislamos de mejor manera, ya no vamos a necesitar tanta energía para calentarla, por ejemplo, ¿cierto? O si tenemos mejores sistemas de ventilación, no vamos a necesitar prender todos los ventiladores de la casa, porque la casa naturalmente va a ser más fresca. Entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas más eficientes? Es fundamental para poder tener y disminuir las emisiones de CO2, ¿cierto? Y lo curioso es que era un tema que no se estaba hablando mucho en el pasado. Como podemos ver acá en este gráfico, por eso lo traigo,
Solamente en el 2015 empezamos a ver inversión en la eficiencia energética. Porque es un tema que decía, sí, todo bien, no pasa nada. Pero cuando vemos el potencial, que simplemente podemos solucionar haciendo las cosas más eficientes, las consecuencias son muy grandes. Y este punto también es el punto que toca más a las personas, ¿cierto? Al individuo común, a nosotros, es cómo las cosas que tenemos alrededor, cómo nos movemos y cómo vivimos, cómo nos podemos simplificar y cómo podemos ser más eficientes para evitar consumir de más, ¿cierto? Ese es el punto más claro. De aquí vamos a la parte de renovables. Este gráfico de acá me encanta porque por primera vez en la historia las fuentes de energía no convencionales, lo que es energía solar o energía eólica, son del mismo precio o más baratas que los precios de los combustibles fósiles. Como podemos ver acá, la energía solar fotovoltaica, es decir, los paneles solares que conocemos, es la energía más barata en el mundo en este momento, más barata incluso que los combustibles fósiles. Eso es una muy buena noticia y por eso a partir de ahora es que todos los proyectos de energía solar están creciendo al ritmo que están creciendo, porque ya es rentable y los proyectos en esta dirección están creciendo de una manera exhaustiva. Y adicionalmente, las adiciones de energía que se están haciendo son cada vez o casi que exclusivamente en el sector de renovables. Es decir, yo soy alcalde, quiero crear una planta de energía para mi municipio. Usualmente lo que va a pasar es una fuente renovable, sea una planta solar, una planta eólica o hidroeléctrica, etc. Y cada vez menos vamos a depender de los recursos fósiles. Y ahí resulta una gran importancia, ¿cierto? Entonces, las renovables en ese momento son más baratas que nunca y da una importancia bastante grande. Y de ahí vamos al quinto punto, que es la captura de carbono, ¿cierto? Es una tecnología que ya existe, pero que no es tan fácil. ¿Con qué me refiero a eso? Que cuando hablamos de emisiones de dióxido de carbono decimos, sí, es muy fácil. Simplemente cojo el CO2 de la atmósfera y lo almaceno y ya, problema solucionado, todo bien, me voy para la casa. Sin embargo, como el CO2 está tan disperso en la atmósfera y no está concentrado en una sola fuente, la captura es muy difícil, ¿cierto? Porque todas las moléculas están dispersas en la atmósfera. Entonces, para poder capturar el CO2 de una manera efectiva se necesita también mucha energía. Entonces ya empezamos a ver el balance de cómo genero esa energía, de dónde proviene esa energía y que es rentable utilizar eso. Afortunadamente, eso es uno de los temas de investigación más fuertes en los últimos años y nos ha permitido tener tecnologías viables para la captura de CO2. Por ejemplo, en Irlanda o en Europa ya se han inaugurado plantas que permiten absorber el CO2 a una tasa mucho más rápido de lo que, por ejemplo, podemos esperar naturalmente por los árboles, que también es uno de los temas más grandes en ese momento, como preservar la deforestación, ¿cierto? Pero viene siendo otro campo y no el de la transición energética. Entonces, veamos para cerrar este punto, lo que les acabo de comentar, los 6 pilares de la transición energética. Tenemos hidrógeno, electrificación, eficiencia energética, renovables y captura de CO2. Otro mensaje que les quiero decir a partir de esto es, el recurso humano es vital. Lo que quiero decir es, la cantidad de trabajos que se van a crear a partir de la transición energética son brutales, ¿cierto? Cada vez el sector de renovables está demandando más profesionales y más gente que sepa o que esté relacionado con el tema. Es decir, personas asociadas a la energía y a las implicaciones de la energía, ¿cierto? A todo este ecosistema van a ser fundamentales en los próximos años. Los trabajos van a incrementar y eso está también ligado a mejoras en la forma de vida
y en el Producto Interno Bruto de las naciones. Entonces es importante que tengamos en cuenta la gran oportunidad que también se abre ante este reto tecnológico. Ahorita me quiero ir un poquito más técnico y hablar como tecnologías que a mí me gustan mucho, que están ahí sonando en el tintero, como decimos, y que van a ser fundamentales en los próximos años. Entonces, el primero no es nuevo, pero vienen siendo los electrolizadores. ¿Qué viene siendo esto? Es cómo yo convierto el agua en hidrógeno, ¿cierto? Entonces, para eso yo necesito electricidad. Entonces, lo que quiero mostrar con esta diapositiva es un proceso muy viejo, de hecho. Cuando nosotros descubrimos que podíamos hacer eso, que podíamos separar el agua en hidrógeno y oxígeno, es de por allá de 1800 o incluso antes, ¿cierto? Pero el problema ahorita es que no es tan eficiente, ¿cierto? Las eficiencias cuando quiero hacer eso necesito mucha energía y hay un campo muy grande que es el campo de la catálisis, que es cómo encuentro materiales que me permitan hacer esa reacción de la manera más eficiente posible con la menor energía necesaria. Y para eso hay diferentes alternativas, tenemos sistemas alcalinos, de membranas de intercambio protónico, etc. Y son tecnologías que se están emergiendo en todo el mundo y que van a ser claves para la producción del hidrógeno. ¿Cuál es la mejor? Ni siquiera eso sabemos. Para eso se necesita que las compañías crezcan, se desarrollen y se encuentren los problemas locales y podamos tener los sistemas ideales en un futuro. Pero al final el mensaje también es, las tecnologías que vamos a tener son diversas. No vamos a tener una sola tecnología, va a ser una combinación de muchas cosas. Y además de eso, hay innovaciones, ¿cierto? Por ejemplo, este trabajo es de una gente de Israel que simplemente dijeron como, hey, venga, ¿por qué estamos haciendo todo eso en el mismo ciclo? Si es tan difícil hacer la reacción de oxígeno, que en este caso es sacar el oxígeno del agua, ¿por qué no nos pasamos esa reacción? ¿Por qué no hacemos una reacción más sencilla? Entonces esa gente se inventó, no, utilicemos un hidróxido de níquel y hacemos un proceso electroquímico y simplemente lo calentamos y sacamos el oxígeno. Y con esta tecnología pues subieron la eficiencia casi que el 99% de conversión y es mucho más fácil, es más seguro, te da mayor presión y todo maravilloso, ¿cierto? La compañía se llama H2Pro, tiene una inversión de $32.2 millones y sigue creciendo. Entonces, también lo que necesitamos ahorita en la transición energética es no solamente quedarnos con lo que está, sino innovar y desarrollar estos nuevos sistemas que van a permitir catapultar lo que estamos necesitando. Segundo, las baterías de litio, en las baterías que tienen en los celulares que están usando o en los carros eléctricos. Es increíble y nadie en el mundo se esperaba esto. Los precios que tienen las baterías de litio ahorita, nadie se los esperaba 10 años antes. Todo el mundo decía, no, eso no va a ser rentable. Y gracias al crecimiento de los vehículos eléctricos y a la industrialización que tuvo esta tecnología, es demasiado competitiva al momento. Incluso ha llegado a récords históricos en su precio, con un costo de una caída del 90% en la última década. Entonces, maravilloso, es una tecnología que funciona. ¿Cuál es el problema? Solamente 3 países en el mundo tienen los recursos mineros para explotar el litio. Viene siendo uno de ellos Venezuela. Venezuela no, Bolivia. Entonces, ya sabemos por experiencia qué pasa cuando los recursos están tan concentrados en solamente una nación. Y problemas sociales, conocemos la humanidad, ¿cierto? Entonces, a pesar de que tenemos esto, tenemos que buscar alternativas para no depender de una sola fuente. Y para eso, entonces, tenemos tecnologías como litio azufre o utilizar sodio, entre otros. Y es una de las líneas de investigación más frecuentadas en este tema. Otra tecnología que a mí me gusta mucho y de hecho
es parte de lo que estoy haciendo en el doctorado, es las baterías de flujo. Entonces es básicamente una batería que almacenas tanto como sea el tamaño de tu tanque. Si tienes un tanque gigante, pues almacenas un montón de energía. Y es básicamente la solución de, si tengo paneles solares, genero energía, pero ¿cómo la almaceno? Entonces esta tecnología nos permite o se proyecta como la opción de almacenaje para energía solar, por ejemplo. Entonces las granjas solares que están en todo el mundo, gran parte están optando por esta opción de almacenamiento. Y finalmente me paso a la parte de energías solares y es lo mismo, el crecimiento de energías solares en los últimos años ha sido tremendo. Por ejemplo, Vietnam en solamente 10 años incrementó 100 veces su capacidad energética en energía solar. Y así el caso de varios países. Entonces, cada año se tienen récords históricos de la implementación de paneles solares en el mundo. Pero cuando les hablo de nuevas tecnologías, no es solamente un tipo de panel solar, eso es un montón, y acá es este gráfico del Instituto de Energías Renovables de Estados Unidos. Podemos ver que hay muchas tecnologías que hacen el mismo propósito, transformar la energía solar en energía eléctrica. Y en lo que viene siendo las tecnologías emergentes, tenemos acá una en particular, que es la más eficiente, que llaman las perovskitas, que es básicamente lo que yo estoy trabajando acá en Alemania. Y este número de acá, 32.5%, viene siendo el instituto de investigación en el cual yo estoy en este momento, ¿cierto? Que se encarga de fabricar celdas solares de perovskita, que ya les cuento qué es. Pues ahí estoy yo, por eso pongo mi foto acá. Entonces, básicamente es una tecnología que promete ser igual o más eficiente, pero mucho más barata. ¿Por qué? Porque es una tecnología, imagínense una celda solar que puedan ustedes imprimir como si fueran periódicos, ¿cierto? Ese es el sueño que tenemos. Y es bastante eficiente. ¿Cuál es el problema? Que no es estable, se degrada en el agua, por ahora, y contiene plomo. Ya sabemos los riesgos a la salud del plomo, y para eso está cómo utilizamos otros materiales o cómo manejamos el plomo de una mejor manera. Y para finalizar esta parte técnica, quiero hablar un poquito de Colombia, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de Colombia? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? Afortunadamente en los últimos años, especialmente en el trabajo del ministro Diego Mesa, en el anterior mandato presidencial, se hizo un avance increíble en las energías renovables, ¿cierto? Se generó una hoja de ruta para el futuro y se incrementó bastante la capacidad energética del país, especialmente en diferentes granjas solares, y se creó una cosa muy interesante que es la subasta de energía, donde se permitía incorporar la empresa privada de una manera para implementar un crecimiento más rápido de la energía solar. Entonces, estamos muy bien, o bueno, vamos por buen camino, no es que estemos muy bien, pero acá quiero llamar la atención de que tenemos mucho potencial, ¿cierto? Tenemos grandes zonas de cultivo, por lo cual podemos ser potenciales en el mundo en bonos de carbono. Tenemos que potenciar la minería sostenible. Como les digo, los recursos mineros cada vez van a ser más importantes. Tenemos que insistir por las industrias de bajas en carbono. También tenemos un potencial de renovables gigante, entonces podemos generar suficiente para nuestra demanda, pero también exportar a otros países y utilizar esto como una forma de el crecimiento del país. Podemos brindar personal calificado a todo el mundo. Los colombianos somos muy, muy buenos y nos lo tenemos que creer y trabajar a partir de eso. Podemos liderar el potencial de biomasa. Ahí no es nuevo para nadie las capacidades y la tierra que tenemos para eso. Y también podemos potenciar la investigación y el desarrollo en pro de generar nosotros en nuestro país nuestras propias capacidades para transformar el futuro energético del país y del mundo. Y ya para terminar, les quiero contar pues un poquito de mí, ¿cierto? ¿Qué hay de mí? Entonces, primero, porque amo la ciencia, ¿cierto? Entonces,
resulta que en mi trayectoria académica, creo que Nati lo dijo, pero no la escuché. Empecé en el Instituto San Carlos en Medellín, y desde que estaba en el colegio empecé a hacer cosas con ciencia, ¿cierto? Entonces participé en la Feria de Ciencia del colegio, en el Parque Explora, y tuve la oportunidad también, gracias al Parque Explora, de viajar a Estados Unidos, a una feria de ciencia, etc. Y ahí es donde empezó todo este cuento de la ciencia, ¿cierto? Ser un investigador, trabajar en ciencia. Empecé mi carrera académica en la Universidad Nacional, ahí al lado del Volador, en ingeniería química. Y durante toda la carrera estuve involucrado también en grupos de investigación, no solamente en celdas solares, sino también en la parte de química pura. Volví a electroquímica y de electroquímica volví otra vez a celdas solares, etcétera. Y de ahí pasé a hacer mi maestría en ingeniería de materiales en la Universidad de Antioquia, donde empecé a trabajar con este material que les menciono, que es las perovskitas híbridas, que es lo que les digo, este futuro para mí también de la energía solar. Y tuve la oportunidad también de representar el país en Roma, en un congreso, y, y de ahí fue donde conocí a la que es ahora mi tutora en el doctorado. Hablamos y de ahí también eso me abrió la posibilidad de aplicar para una beca durante mi estancia de la maestría, venir a Alemania a hacer unos experimentos, y a partir de ahí salió la oportunidad de continuar mis estudios doctorales, y ahora es donde estoy trabajando. Estoy trabajando en el Helmholtz Centrum Berlín, hace parte de la asociación Helmholtz, que es uno de los centros más grandes de investigación de Alemania, donde están más enfocados sobre todo a la parte de materiales y energía, ¿cierto? De pronto es mucho más, no sé si han escuchado el Instituto Max Planck, que es también muy famoso en Alemania. El Instituto Helmholtz viene siendo, de hecho es más grande que el Max Planck y abarca más temas diversos. Entonces, y acá estoy yo con mucho frío, con mi novia, haciendo un muñeco de nieve. Entonces, porque amo la ciencia, ¿cierto? Que he aprendido también de todo este trayecto. Es primero la libertad. Cuando te despertás, vas al laboratorio, empezás a hacer tus experimentos y te das cuenta que sos el primera persona en el mundo probablemente que está viendo un fenómeno o que esté identificando algo nuevo, ¿cierto? Cuando esa sensación de eureka, cuando pones algo, ve, ¿será que esto funciona? Y ves las cosas funcionar y dices, ve, nadie en el mundo ha hecho esto, es una sensación muy gratificante. Y también cuando no funciona, ¿cierto? Es una libertad de aprendizaje, de insistir, de coraje, de seguir ahí. Y es algo que personalmente me motiva mucho. El reto, obviamente, estás haciendo cosas que nadie en el mundo ha hecho o ha intentado. Entonces también cómo llegar a ese punto del conocimiento de la humanidad y cómo manejarlo, ¿cierto? Cómo hacer estos malabares para poder desarrollar la ciencia. La comunicación es algo que a mí me encanta, que puedes viajar mucho, como les muestro en los congresos, mostrando póster o en conferencias, y más allá de hablar en ciencia, de experimentos, se vuelve un idioma común, el idioma común de la ciencia, que se trata de desarrollar el futuro, ¿cierto? Y es algo que no se ve en tantos espacios, y por eso el espacio de la academia, de las universidades, son tan valiosos. Y finalmente la internacionalización. Es un campo donde las fronteras no existen, ¿cierto? Donde la religión, de dónde eres, tu raza, pasa completamente a otro plano, y al final es hablar de las ideas y la construcción de un imaginario de humanidad. Entonces es un campo también muy utópico, en el cual me gusta mucho y el cual lo amo, y he dedicado pues mi campo profesional a esto. Entonces, para finalizar la presentación,
Les quiero comentar un poquito pues del instituto en el que estoy, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, básicamente trabajo en Berlín. Estoy en la ciudad de Berlín, Alemania. Trabajo en el Helmholtz-Zentrum Berlín, básicamente en este edificio de acá, en el bello Berlín, especialmente ahorita que estamos en primavera, que acaba de empezar esta semana. Y básicamente en mi instituto trabajamos en diferentes áreas, principalmente en la parte de energía solar y en la conversión de energía. Entonces es un instituto muy focalizado a la transición energética. Y en mi campo estoy básicamente uniendo o tratando de unir estos dos campos, que es la de energía solar y la transformación de energía química, utilizando celdas solares de perovskita, que es esta que vemos acá, estas nuevas celdas solares, que es la que les mostré que es el récord de 32%, que es al momento las celdas solares más eficientes que conocemos, por lo menos en tecnologías que son comercialmente viables. Y la idea es utilizar esto para generar combustibles. Entonces, aparte de generar hidrógeno, también generar otros materiales que van a ser importantes para la transición energética, como puede ser metano, etano, otros precursores pues, de la industria química, a partir de, por ejemplo, CO2, nitrógeno o agua, ¿cierto? A partir de bloques básicos. Y lo que yo estoy haciendo básicamente es para poder juntar esto con esto, la parte solar con la parte de energía química, tengo que estabilizar el material en diferentes solventes y mi estudio se basa en qué es lo que está pasando, ¿cierto? A nivel molecular, qué es lo que pasa entre las interacciones y cómo puedo yo ajustarlo para poder permitir que esos materiales se puedan utilizar en esta aplicación, básicamente, en grandes rasgos. Entonces, con eso, me gustaría agradecerles por la atención. Me gustaría también dedicar este tiempo a hablar con ustedes, en saber qué preguntas tienen, comentarios, sugerencias. Manuel, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, perfecto. Bueno, súper, súper. Ahora sí nos escuchamos mutuamente. Muchísimas gracias por esa presentación tan chévere. Personalmente me gustó mucho. En tan poquito tiempo aprendí demasiado, muchas cosas que uno escucha hablar todo el tiempo, pero digamos no lo tiene desglosado como precisamente en todos esos pilares. También esta conferencia tuya nos permite tener un panorama de la necesidad de tener muchas ciencias muy bien integradas para que esto pueda funcionar y pues obviamente la pertinencia que tiene, ¿cierto? Que antes hablábamos que eso iba a ser en un futuro muy lejano, pero no puede ser lejano porque lo estamos necesitando hoy en día más que nunca. Entonces, es un tema bien pertinente que nos debería importar desde cualquier ciencia que lo veamos, desde la ingeniería, desde las ciencias aplicadas, desde las ciencias básicas, desde temas más sociales, más humanos. Es un tema que es pertinente para todas las áreas del conocimiento de cualquiera que estemos conversando. Bueno, les quiero preguntar al público, a los estudiantes que hoy nos están acompañando, que principalmente son de ambiental, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. Bueno, entonces... El público en online. Hola, claro. Sí, cuéntanos. Germán está levantando la mano. Hola, gracias Natalia, estaba esperando ese bonito momento. Gracias por darme la participación. Te estoy hablando desde la Remington de Sogamoso. Es un orgullo para nosotros que un embajador nuestro esté en otro país mostrando sus habilidades. Manuel, muchas felicitaciones. Como colombiano me siento orgulloso de tus logros allá en el exterior. Y pues tengo varias preguntas, no sé si me vaya a extender mucho, me vas a disculpar. Pero pues en realidad, como decía Natalia, este es un tema que nos atañe a todos. Yo como contador público miro la parte de los costos, ¿cierto? La parte de los costos que es tan importante y que esa transformación, qué beneficios nos va a generar o qué dificultades, ¿cierto?
Para ti una pregunta muy personal, Manuel, ¿cómo logró su merced incursionar en eso, llegar a esas grandes ligas en el tema de la investigación? Y cómo nosotros desde la provincia podemos aportar, porque pues en realidad a veces las cosas se quedan en las grandes ciudades y no trasciende. Y tú hablas algo muy importante sobre la comunicación. Y a veces no conocemos esas cosas y nosotros creemos que desde la provincia podemos aportar muchísimas cosas al desarrollo de estos proyectos tan importantes, no solamente para la región, sino para todo el mundo, como tú lo acabas de anotar. Muchas gracias, Manuel, y de verdad que felicitarlo nuevamente. Gracias, hombre, por tus palabras. Y de hecho, me gusta mucho tu pregunta y muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay varias preguntas ahí involucradas, pero lo que dices es muy importante, ¿cierto? Antes, la transición energética desde las regiones es una de las cosas más importantes. Y también lo que dices es cómo comunicarnos. Entonces voy a tratar de responder primero desde mi parte, ¿cierto? ¿Cómo fue mi historia para llegar allá? Y luego desde mi visión de qué se pueden hacer en las regiones. Entonces, desde mi parte, tuve mucha suerte. También lo que hice fue buscar muchas oportunidades. Cuando estuve en la Nacional, busqué una beca, ¿cierto? Y luego también al pasar en la maestría, tuve la oportunidad de ganarme otra beca, buscando los recursos que se tenían en la universidad, cuáles eran las opciones de estudio y las opciones de financiación. Y de esa misma manera fue como llegué acá a Alemania. Resulta que mientras estaba haciendo la maestría en el grupo de investigación, yo decía, no, yo me quiero ir para Europa, quiero ir allá, ¿cómo hago? Entonces me metí a internet y empecé a buscar, empecé a preguntarle a amigos, vení, vos qué sabés, cómo se hace, y encontré una de las opciones que eran las becas del DAAD, que es el Instituto de Intercambio Académico Alemán, y había una opción disponible, ¿cierto? Entonces yo, maravilloso, y había una profesora, que es la profesora con la que estoy trabajando, que me gustaba lo que ella estaba haciendo, entonces yo le mandé un correo. Ve, doctora Eva, mira, yo tengo este proyecto, ¿te gusta esta opción de financiación? Y ella me respondió y juntos escribimos la propuesta y así fue como yo resulté en Europa. Entonces, ¿por qué esta historia es importante en este contexto? Las oportunidades están ahí, no son tantas como quisiéramos, pero eso implica que hay que alzar la voz, hay que buscar, hay que comunicar y ir detrás de ellas, ¿cierto? Las oportunidades están ahí, pero para poder perseverar hay que insistir. Para poder lograr esas cosas hay que insistir. Entonces no es fácil, pero también está de la motivación personal a ir detrás de esas oportunidades, ¿cierto? Y para responderte la segunda pregunta, desde las regiones es muy importante porque primero tenemos que identificar qué podemos hacer como individuos y cómo podemos conectar nuestra comunidad, ¿cierto? Es algo muy importante y yo sé que se hace en las regiones de qué es lo que está haciendo el campesino, qué es lo que se está haciendo en el pueblo, cómo nos estamos relacionando entre nosotros, pero también nos tenemos que visualizar a nivel futuro. Listo, quiero hacer estas acciones, pero estas acciones, ¿cómo las llevamos a cabo? ¿Cierto? Y cuando se identifiquen esos caminos, buscar las ayudas necesarias para realizarlos. Estoy de acuerdo que para que esto sea una realidad, es algo que no puede pasar solamente en las ciudades, sino que tiene que permear en todos los territorios para que verdaderamente las acciones lleguen a un buen término. Lo que también puedo decir es la parte del conocimiento, ¿cierto? A medida que se entienda cuáles son las tecnologías que hay, lo que vos decías, cuáles son los beneficios que me da la incorporación de estas nuevas tecnologías, va a permitir también la facilidad a que esto se incorpore en un futuro. Entonces, para resumir la respuesta, en las regiones necesitamos muy buena comunicación de los diferentes sectores y una muy buena educación de los diferentes
entes asociados para poder facilitar que todas estas tecnologías que necesitamos verdaderamente lleguen a las regiones. No sé si respondí ahí tu pregunta, Germán. Sí, Manuel, muchas gracias y pues como lo escribo en el chat, muchas gracias por tus aportes. Creo que esto nos invita a todos a pensar diferente, porque a veces creemos que la solución está en manos del gobierno, pero nosotros desde nuestro rol, en donde estemos, en la comunidad en que impactemos, podemos aportar mucho. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones, me siento orgulloso de haber compartido con usted esta mañana. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Germán y Manuel, por respondernos. Tenemos una pregunta del profe Wilmar Calderón. Adelante, Wilmar, te escuchamos. Manuel, buenas tardes, buenos días. Muy interesante tu ponencia. Bueno, quería comentarte que nosotros desde la Remington, en la sede de Medellín, estamos en el montaje de un semillero de investigación directamente relacionado con esto. Va a ser un semillero de ingeniería de materiales y transformación energética, porque tengo pues algo de experiencia con el tema de transformación y uso de energía a partir de hidrógeno. Mi pregunta es directa. Nos interesa mucho tener colaboraciones con personas por fuera, como en tu caso. ¿Tú tendrías como, por ejemplo, esa disponibilidad o para ayudarnos y colaborarnos con ese semillero, tal vez? Sí, claro. Es decir, acá en la presentación te dejo mi correo. Y claro, por supuesto, podemos conversar que cómo les podría ayudar. También desde lo que sé de las experiencias de las diferentes oportunidades que hay, estaría también contento pues de poder apoyar y ayudarles en lo que pueda. Ahí te dejo mi contacto y en lo que les pueda ayudar a la orden. Y me alegra mucho, me alegra mucho. Yo creo que mientras más gente tengamos motivadas en este tema y formando, sobre todo, estudiantes que, que, que empiecen a entender la complejidad de estos temas, va a ser clave para formar este ejército que necesitamos para afrontar este reto. Entonces me alegra mucho que esté andando y a la orden en todo lo que pueda ayudar. Siempre estaré disponible cuando me contacten. Listo, Manuel, muchísimas gracias. Con seguridad, entonces entraremos en contacto contigo en un futuro cercano. Dale, claro que sí. Bueno, Manuel, tengo por acá una preguntita del profesor Daniel, hasta que se nos va para clase, pero antes de que se nos vaya, Daniel, adelante con tu pregunta, que él está con nosotros en el auditorio de los que estamos presencial. Manuel, muy buenos días o tardes, no sé. Buenos días. Te pregunto, en primer lugar, pues felicitarte por la ponencia, muy interesante. Yo, digamos que como microbiólogo de profesión, no conozco muchos conceptos, pero de igual manera muy interesante pues saberlo de la transición, en qué camino va, hacia dónde se dirige. A mí siempre me ha interesado un poco esto de la energía nuclear y sé que de pronto no es tu mayor, o no sé, pues según lo que veo no es como el fuente de tu trabajo en este momento, pero ¿tú qué crees que sea importante cambiar en una sociedad acerca de lo que hay alrededor de la energía nuclear, por ejemplo? ¿Qué mitos se deben derrumbar para poder hacer una transición energética que tenga muchas, digamos, fuentes distintas de renovación y no solo depender de una única fuente? Pues, ¿qué crees que se pueda cambiar para darle una nueva imagen a ese tipo de energías, por ejemplo, de lo que la gente piensa normalmente de ellas? Muchas gracias. Dale, sí, ahí lo que dices es dos puntos muy importantes. Primero, la diversificación de la canasta energética es vital. No necesariamente nuclear, pero no podemos depender de un solo suministro de energía. Y eso lo saben ya todos los países, o bueno, por lo menos los que están interesados. Y Colombia es uno de ellos. Por ejemplo, una de las apuestas es no depender únicamente de la energía hidroeléctrica. Ya eso es una realidad. Hemos sufrido las consecuencias, de pronto no en nuestra generación, pero ya han habido recesiones por parte de sequías y eso es uno de los riesgos que se tiene utilizando energía hidroeléctrica, ¿cierto? También vimos los riesgos que tuvimos con Hidroituango, etc. Entonces, la diversificación energética es vital para poder que esto ocurra, ¿cierto?
Cuando me hablas de de energía nuclear, es cierto, hay muchísimos mitos alrededor de la energía nuclear, la seguridad, etcétera, y lo que puedo decir es también hemos aprendido muchísimo sobre eso. Siempre el ejemplo que yo doy es los riesgos que hay cuando un puente se cae son gigantes, ¿cierto? Que yo esté cruzando un puente y el puente caiga. Pero también conocemos que hay muchísimos ingenieros detrás que han dedicado su vida a pensar cómo construir bien un puente, por lo cual todos los días cruzamos el puente y los puentes nunca decaen. Y no cruzamos el puente pensando, el puente se va a caer, ¿cierto? Entonces, es similar por la energía nuclear, ¿cierto? Ya hemos aprendido cómo usarla y no es nueva, llevamos desde 1900, mitad de los 1900 teniendo plantas nucleares alrededor del mundo. Entonces, eso es una de las cosas. Sin embargo, obviamente dependemos igual de un recurso no renovable, llamémoslo así, que viene siendo el uranio o las fuentes radioactivas, que también simbolizan un riesgo, ¿cierto? Entonces también viene siendo el problema. Sin embargo, la energía nuclear se viene teniendo muchos desarrollos recientemente, sobre todo a cómo usar al máximo los elementos radioactivos, ¿cierto? Porque usualmente en las plantas nucleares viejas se decaía a la mitad y ya, feliz Navidad, y se guardaban los residuos y ya. Entonces ahora es cómo utilizar los residuos que hay y cómo sacar más provecho de esa tecnología, es algo que está creciendo mucho. Y finalmente, como lo que yo veo, por ejemplo, energía nuclear en Colombia, que también me lo han preguntado varias veces, no lo veo muy viable porque tenemos un muy buen recurso energético en otros campos, como viene siendo la energía eólica o la energía solar, la energía hidroeléctrica o la energía de la biomasa. Y implementar una nueva tecnología como la tecnología nuclear implica no solamente la formación o la inversión en la construcción de la planta para que sea seguro, sino también la formación del personal humano en esa dirección. Entonces, dentro de mi visión, considero que es más estratégico apostarle a los recursos que tiene Colombia, por ejemplo, la biomasa, a hacer pirólisis efectiva, energía solar, energía mareomotriz, tenemos un montón de océano, y también la energía solar. Y la energía nuclear va a ser obviamente importante para otros países en los cuales no son tan afortunados como Colombia de que puedan tirar de tantas cuerdas como lo podemos hacer nosotros. Sin embargo, basta ver, ¿cierto? También tenemos fuentes de uranio, si no estoy mal, y puede ser una opción. Y también, sí, vamos a ver qué pasa. Listo, Manuel, muchísimas gracias. Yo tengo una última preguntita, pues de hecho tengo muchas preguntas, pero voy a hacer una ya como para finalizar este espacio. Se refiere más al tema, pues a un tema personal, como para orientarnos. Como lo estaba diciendo ahorita, yo sé que para llegar al punto en el que tú estás, necesitas de primero mucha curiosidad y amor por la ciencia, ¿cierto? Pero también todas unas materias que te dieron las bases, unas de ciencias básicas, otras de ciencias aplicadas. Pero si tú miraras en retrospectiva y para recomendarnos qué materias son esenciales, qué asignaturas son esenciales como para desarrollarse en ese campo de las energías, de la transición energética, de llegar, obviamente tú estás desde un punto de vista muy químico y se puede coger desde diferentes aspectos, pero ¿cuáles son esas asignaturas claves que tú dijeras, pues pucha, si yo pudiera devolver el tiempo, le dedicaría mucho empeño a esto porque, digamos, es la base para donde estoy hoy en día? Entonces, que nos recomiendes más como desde la perspectiva de estudiantes que empezamos en un camino. Es una muy buena pregunta. Para asignarlo a una asignatura en particular creo que es difícil, pero lo diría más como en ramas de conocimiento. Primero, materias que te fortalezcan la lógica, ¿cierto? Que te ayuden a tomar decisiones lógicas y a tomar decisiones complicadas. Por ejemplo, las matemáticas, el cálculo, son materias vitales para la formación
de un profesional en este sentido, porque no es ni siquiera la fórmula matemática, sino es la lógica y la capacidad de resolver problemas a partir de eso, ¿cierto? Yo sé que siempre se dice, las matemáticas nunca las voy a usar en la vida, pero en realidad es una de las áreas que te da la lógica para el desarrollo de tomar estas decisiones. Y ligado a esa matemática también está la estadística. Es, la nueva generación profesional y el mundo profesional que tenemos ahorita es el mundo de la estadística. Cuando escuchamos machine learning, inteligencia artificial, blockchain, todo eso son nombres muy bonitos a sistemas estadísticos, al fin y al cabo, ¿cierto? Eso es estadística pura, cruda, aplicada, ¿cierto? Entonces, para poder acostumbrarnos a este nuevo mundo, si queremos estar ahí, hay que aprender de estadística y programación, porque estamos en un mundo digital, ¿cierto? Entonces la programación es cada vez mucho más importante. Y finalmente yo le daría también mucho énfasis a la parte social, de cómo nos comunicamos, ¿cierto? Cómo comunicarse de manera efectiva y cómo comunicarnos con los demás. Ya de ahí, obviamente, la formación específica de temas ambientales, bonos de carbono, ver cuáles son las diferentes visiones que se van a tener en los próximos años y cómo prepararnos para tomar ese tipo de decisiones complejas. Porque cada vez tenemos cosas más complejas que tenemos que entender más rápido, y eso es básicamente uno de los retos o paradigmas que tenemos en la academia en los próximos años. Manuel, te había dicho que esta iba a ser la última preguntita, pero por acá un estudiante quiere también hacerte una pregunta. Él es Saúl. Dale. Te paso el micrófono. Hola Manuel, mucho gusto. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Mi pregunta va relacionada más que todo con el material que estás utilizando, que es la perovskita, ¿sí? Bueno, yo quería saber cómo se encuentra Colombia con este material, si va a ser beneficiada, digamos, de la extracción de este material. Los países también donde se podría extraer, pues, lo digo más que todo por las políticas que se pueden llegar a hacer con respecto a la extracción. Tú hablabas mucho de las baterías de litio. En Bolivia hay un grande problema con las baterías de litio y es la extracción, y pues que llegó, pues sabemos que es un país en vía de desarrollo, desarrollado, entonces no tiene muy fuerte pues solo extraen y pues no tienen el medio ambiente como muy, no lo tienen, pues sí, prácticamente lo que hacen es solo extraer y ya. Entonces, en el caso de que en Colombia se pueda extraer, ¿tú qué recomendarías más que todo en políticas ambientales y al momento de extraer este mineral? Sí, eso es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista del material que preguntas, este material es un material sintético, pues no lo extraemos como tal, sino que lo hacemos. Y los precursores para hacer eso es el plomo, ¿cierto? Entonces el yoduro de plomo, entonces bien tiene los aluros, ¿cierto? Lo que es yodo, bromo y el plomo. Ustedes que son de ingeniería ambiental me deben estar mirando como, ¿qué? ¿Está usando plomo, yodo, bromo? ¿Cómo le ocurre? ¿Cierto? Y es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, desde la parte ambiental, de hecho, es una de las cosas que estamos necesitando ahorita es, listo, esto funciona muy bien, pero entonces, ¿cómo desarrollar políticas para contenerlo, para que si esto se desarrolla en algún momento, no genere un riesgo para la humanidad, ¿cierto? ¿Cómo tener las cadenas de riesgo? ¿Cómo es la cadena de cuando ya dejen de funcionar? ¿Cómo rehusar el plomo, por ejemplo? Y todo eso concierne también toda la parte ambiental y va a ser crítica. Yo creo que lo que vos decís es muy importante. A pesar de que son tecnologías nuevas que todavía no se han desarrollado, vale la pena también empezarlas a estudiar para que cuando lleguen no sea que la tecnología llegue y ya de ahí se genera la política, sino que las políticas ya están establecidas. Porque muchas veces lo que pasa es, sí, es una tecnología nueva y se acepta,
pero ahí es donde empiezan a ocurrir los accidentes, que hay derrames o cosas así, y ahí es donde se generan las políticas. Entonces hay que adelantarse a los riesgos y prever esos problemas que pueden pasar. Claro, Y lo que vos decís también me permite decir una cosa muy importante, y es la minería segura y responsable. Entonces la minería cada vez va a ser más importante, más necesaria. Entonces por eso también es muy importante echarle un ojo, porque no es simplemente, no dejemos de extraer, sino es cómo podemos extraer mejor y cómo podemos nosotros crear el valor agregado, ¿cierto? No es simplemente, extraigo la roca y mando la roca, sino que, cómo la puedo purificar y cómo puedo vender, no la materia prima, sino el valor agregado. Eso es algo muy, muy importante que puede beneficiar mucho a la economía en el largo plazo. Claro que sí, ahí precisamente se articula muy bien el papel del ingeniero ambiental, que es el profesional experto en aspectos e impactos ambientales, ¿cierto? Todo el tema de sostenibilidad. Bueno, y ahora sí una última preguntita que no había revisado por acá el chat. Un invitado de la Universidad Popular del Cesar nos pregunta, tengo dudas respecto a la captación del CO2 y su uso. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí. Bueno, a partir de las tecnologías de captación, digamos que de hecho es una tecnología no es muy madura, apenas está creciendo en diferentes pilotos, ¿cierto? Donde básicamente la idea es concentrar el aire de cierta manera para efectivamente sacar el CO2 o sacar el CO2 de plantas que generen mucho, por ejemplo, producción de soda o empresas directamente en los exhaustos de combustión, poder capturar lo que es, digamos, desde la fuente y no cuando está disperso en el aire. Y hay tecnologías, por ejemplo, lavado, pues se me olvidaron ahora todas las tecnologías, pero hay tecnologías para capturar este CO2. ¿Cómo lo utilizamos? Es el otro reto, ¿cierto? Porque el CO2, desde la parte química, es una molécula muy estable y romperla es muy difícil. Entonces se han desarrollado, por ejemplo, catalizadores que permiten con electricidad separarlo, si romper la molécula y crear, por ejemplo, metano, metanol, que es, digamos, los bloques para crear químicos más complicados, como puede ser, por ejemplo, los plásticos. Entonces, el reto ahí es cómo desarrollar una tecnología que sea lo más eficiente posible, que podamos generar más valor a partir de eso. ¿Por qué? Porque el reto ahorita es, necesitamos mucha energía para capturar el CO2. Entonces, esa inversión en energía que tengo que hacer para capturarlo, tengo que hacer un proceso que sea lo suficientemente rentable para que la captura en sí sea justificable, ¿cierto? En términos rentables, económicos, ¿cierto? No solamente de humanidad, que también lo necesitamos. Entonces es un campo demasiado activo de investigación, ¿cierto? Hay avances bastante significativos en la parte electroquímica, que es, digamos, mi especialidad, entre comillas, que es utilizar la electricidad para hacer esa captura. Y sí, es básicamente lo que te puedo decir por el momento. Ok. Bueno, precisamente la persona llave de Jesús que hizo la pregunta levantó la mano. Adelante. Bueno. Listo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio, por asesorarnos también. Definitivamente queda mucho tema para conversar, para leer.
para pues proponer, ¿cierto? Y definitivamente pues darle una perspectiva también a los ingenieros ambientales que tienen un reto bien importante y tienen digamos, muchos caminos que pueden seguir, donde su trabajo y su aporte es realmente muy pertinente. Muchísimas gracias, nuevamente, no me cansaré de decirte muchas gracias por acudir, porque yo sé que eres una persona muy ocupada, te cogimos un sábado que allá van siendo como las 5 de la tarde, si no estoy mal. Ajá. ¿Cierto que sí? Gusto. Si acaso son las 5 ya. Ah, bueno. Entonces, muchas gracias por compartirnos tu día de descanso. Y nada, que te vaya muy bien. Y a ustedes, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya sido muy aportante esta charla y hayan quedado muy animados. Esa era la idea también, pues, como de este espacio. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. A ti, Nati, muchas gracias. Chao. Chao. Ay, se me encontró. A ver. Chao. Chao, chicos, nos vemos.